por favor, y te miro a los ojos, tu cuerpo no te quiere matar. Tu cuerpo te quiere dar un mensaje. Y si no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo escucharlo, hay formas. No te agobies, no tienes que saberlo todo. No tienes que saberlo todo. Nos han contado que sí y nos hacen mucho sentirnos culpable, pero hay una gran diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Bueno, pues ha llegado el momento de contar mi proceso. Estábamos comentando antes que yo creo que ahora hará como más o menos un año desde que empezó todo, causalidades de la vida. Y durante este año, para quien no lo sepa, he atravesado un cáncer de mama y lo he vivido de una forma muy particular, no porque sea más especial que otros, sino porque es mi proceso y cada uno tiene el suyo. Tenía pendiente contarlo, algo que nunca he hecho, he dado algunas pinceladas, pero no lo he contado porque no me sentía preparada. Y bueno, pues es la primera vez que hago un video podcast, así es que espero estar dura de todas las preguntas que me habéis hecho. He tratado de concentrarlas todas y voy a tratar de exponer responder tanto las preguntas que me habéis planteado durante todo este tiempo, como más cosas que creo que pueden aportar y que pueden ser interesantes. Y para ello estoy con Adrián. Adrián le conozco pues desde que nació prácticamente y bueno, sentía que tenía que ser con él con quien hiciera este video podcast. Y bueno, habla tú si quieres un poquito. Nos conocemos desde hace bastantes años, creo yo, desde que tenía, pues eso, desde que nací. Y esto surgió hace unos meses de una conversación. María Luisa quería hacer un podcast y quería contar toda su historia a vosotros los seguidores y para que más gente la conociese y conociese toda su historia. Así que yo me propuse a hacer este podcast, a preparar todo esto para poder tener una muy buena conversación y que ella pueda resolveros todas las dudas que tengáis y daros su experiencia más cercana de todo esto. Así es. Así es que, bueno, tenemos una batería ahí de preguntas y, bueno, pues yo creo que cuando quieras, vamos allá. Perfecto. Mucha gente se hace la pregunta de por qué María Luisa, dedicándose a lo que se dedica, le ha pasado esto. Y ella va a responder a ello. A ver, es la pregunta del millón, es lo que más me pregunta todo el mundo. ¿Cómo es posible que una persona que se dedica a las terapias, a ayudar a la gente, a buscar la causa emocional de todo lo que le pasa, me haya pasado lo que me ha pasado? Y entonces, bueno, a mí me gustaría aclarar que no por el hecho de que yo me dedique a esto, yo soy un ser humano también, tengo mi condición humana y a mí también me pasan cosas como a vosotros. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que estamos condicionados por por todas nuestras vivencias, es decir, cuerpo, alma, psique están unidos. Y estamos condicionados no solamente por condicionantes cognitivos, sino por muchos acontecimientos que a priori no tenemos conciencia de ello y que incluso te pueden venir incluso de otras vidas. Entonces, si tu mente, siempre digo que si tu mente fuera capaz de solucionarte todos tus problemas, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Yo venía notando en mi vida cuando algo te pasa es porque algo no está funcionando en tu vida. Y creo que todo lo que nos pasa a nivel corporal, de hecho ya cada vez hay más evidencias sólidas de que todo lo que nos sucede en el cuerpo es porque algo no está funcionando, te viene a darte un mensaje. Entonces, claro, yo me dedicaba a esto, yo tenía mucho trabajo, yo atendía a mucha gente, muchas personas y yo pensaba que nada malo, entre comillas, digo entre comillas porque luego me he dado cuenta que las cosas no son ni buenas ni malas, te pasan y ya está, y te dejan un aprendizaje.
yo pensaba que nada de esto podía pasarme. Entonces, claro, vino a darme un mensaje muy potente y es que no me estaba priorizando, pero yo no era consciente de eso. Yo estaba vibrando sin saberlo en una culpa inconsciente, que es de los sentimientos y de las emociones que más bajo vibran, y yo no me priorizaba, yo no tenía orden en mi vida, yo no ponía límites a la hora de trabajar, me ponía una cita, luego otra cita, y había días que ni siquiera comía, porque yo me cuidaba mucho, pero al final también llegué a la conclusión de que no vive más el que más se cuida, sino el que más feliz es, el que más coherente es con su vida. Y mira que yo siempre le decía a la gente cuando hacía terapias individuales, decía, tienes que escucharte al cuerpo, tienes que priorizarte, tienes que poner límites, cuando yo, sin saberlo, no estaba haciéndolo. Yo pensaba que sí, pero no lo estaba haciendo. Entonces, me ha pasado porque estaba en mi agenda, porque me tenía que pasar, porque dedicándome a lo que me dedico, creo que ahora puedo mirar a los ojos a una persona que esté pasando por el mismo proceso y saber qué está sintiendo. Y porque, en definitiva, era algo que de alguna u otra manera yo sabía que me iba a pasar. Es algo que a mí me daba pavor, verdadero pavor. Y yo creo que tuve que pasar y experimentar esta situación para dejar de tenerle pavor, para afrontarlo, enfrentarlo y entenderlo. Bueno, ¿tú cómo recuerdas todo esto? ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues esto empezó, pues justo lo estábamos comentando antes, que yo creo que justo ahora hará como un año, causalidades de la vida. Y a mí esto siempre, como decía antes, me daba mucho pavor. Esto me daba siempre el tema de la enfermedad, del cáncer. Yo he sido como siempre muy hipocondríaca y me cuidaba mucho, pero me cuidaba desde el miedo, desde el qué va a pasar. Y me cuidaba desde ese lugar. No me cuidaba por convencimiento consciente, sino más bien como para protegerme, porque tenía la creencia inconsciente de que la enfermedad viene desde fuera y la sanación también venía desde fuera, aun teniendo la teoría de todo lo contrario. Pero hay experiencias que hasta que no las vives en ti no las integras. Entonces, de alguna manera inconsciente, yo sabía que esto me iba a tocar. Yo siempre que me iba a la ducha, era como que siempre me tocaba y siempre tenía ahí como ese rum rum últimamente cada vez más latente en mí. Entonces yo, pues un día normal, me fui a la ducha y, bueno, pues tocándome, hurgándome, me tuve que hurgar porque a priori era un bultito que apenas se notaba porque yo tengo varios quistecitos y tal, y lo encontré. El que busca, encuentra, al final, y lo encontré. A priori y al tacto parecía como los demás, pero yo sabía que no. Yo sabía que ahí había algo que era diferente. Entonces, en cuanto lo noté, bueno, pues con las creencias que yo tenía antes, fui al médico lo más pronto que pude ir. Me hicieron, que coincidió con el cumpleaños de mi hija la pequeña, por eso sé que es que justo hace un año. Me hicieron las pruebas, me lo biopsiaron y ahí fue donde empezó todo. ¿Cómo tú llevaste la noticia? ¿Cómo recibiste tú la noticia? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Bueno, pues yo recuerdo que en ese impasse de tiempo nos fuimos de viaje, porque justo coincidió en verano, el año pasado nos fuimos en agosto de vacaciones, yo me noté el bultito, me hice las pruebas, nos fuimos de vacaciones y a la vuelta fue cuando me hicieron la biopsia. Entonces yo estuve todas las vacaciones. Yo en el momento que yo lo vi y vi que eso no, sentí que eso no era, que era diferente a los demás, yo ya mi vida cambió. Yo ya me remangué y empecé a hacer cambios en mi vida. Literalmente fui a la despensa, tiré todo
todo rastro de harina de trigo, de azúcar, cambié mi alimentación, vi desde el plano emocional qué había detrás, los posibles causantes y me di cuenta, lo que os estaba comentando antes, que mi vida no tenía mucho orden. Entonces mi vida empezó a cambiar desde ahí. Cuando volvimos de vacaciones fue cuando me hicieron la biopsia y luego recibí el resultado de la biopsia a través de una aplicación del móvil. O sea, yo lo leí sin anestesia y sin nada, sin estar acompañado de una explicación de alguien que me explicara un poco lo que pasaba. Entonces yo recuerdo que estaba con mi marido en ese momento y yo lo leí y según lo leí no me lo podía creer. No me lo podía creer. Era como carcinoma infiltrante. No me lo podía creer. Entonces, claro, ¿qué hice? Yo sabía perfectamente lo que estaba leyendo. Google. Me fui a Google, puse ese texto y cáncer de mama. Claro, cuando yo veo esto, de alguna manera, inconscientemente, y esto nunca lo había verbalizado y me estoy dando cuenta ahora mismo que por eso era muy necesario hacer este video podcast, de alguna manera yo descansé. Me quedé tranquila porque dije, bueno, ya está, aquí, por fin, porque yo hasta entonces vivía con una angustia o con la sensación de que en algún momento me iba a encontrar con esto, que de alguna manera mi alma descansó y dije, bueno, pues ya está aquí. Entonces, cuando ya me encuentro con esto, lo primero que hice fue dárselo a mi marido para que él lo leyera y cuando él lo leyó hizo exactamente lo mismo que yo, se metió en Google y vio cáncer de mama. Entonces yo recuerdo que mi marido se quedó blanco, se mareó, de hecho se tuvo que tumbar porque se mareó y en ese momento se te viene el mundo abajo, todo, no me lo podía creer, o sea, en realidad mi alma descansó, pero mi mente como que no se lo podía creer, porque claro, tenemos ese concepto, tenía yo ese concepto de cáncer, sinónimo de muerte, de sufrimiento, de dolor. Entonces me puse a llorar desconsoladamente, mi marido estaba mareado, menos mal que mis hijas en ese momento no estaban en casa y fue el momento más dramático o increíble de toda mi vida. Me sonó el teléfono y era mi hermana con mucho tino y yo no podía ni hablar de la congoja. Si hubiera sido otra persona a lo mejor no se lo hubiera cogido, pero yo se lo conté y ella, la verdad que como estaba un poco ajena a ese momento, pudo tranquilizarme y a partir de ahí pues ya decidí pues ir al médico en ese momento. Y una vez que tú vas al médico con ese diagnóstico ya es todo prisas, enseguida te abren un protocolo, enseguida ya te empiezan a hacer pruebas, tú estás con tu miedo, no puedes pensar, no puedes reaccionar. Yo cuando fui me hicieron otras pruebas, ya un poco pues para ver, para redimensionar, para ver de qué se trata exactamente, para ponerle los nombres y apellidos clínicos de lo que era. Y lo primero que me dicen es que es un cáncer muy agresivo. Entonces, claro, aquí yo ya llevo 2 shocks. El primero es, recibo esta noticia y el segundo es que una persona con bata blanca delante de mí me dice, esto es un cáncer muy agresivo. Entonces, claro, yo en ese momento, yo no sé por qué, ahí no lo viví con tanto miedo, porque yo en ese momento dije, bueno, ¿y qué sabe mi cuerpo de si es agresivo o no? Yo ya empecé a tirar de mis mecanismos, quizá de supervivencia o quizá porque yo tenía también estas creencias ya trabajadas sin yo darme cuenta. Dije, bueno, esto es lo que está diciendo esta persona, pero mi cuerpo en realidad no tiene ni idea de esas palabras. Entonces, vamos a ver qué hay de verdad en esto, no, de verdad, entre comillas. Entonces, presa de
del miedo, porque en ese momento tenía mucho miedo, de la presión social, porque me costó mucho tomar esta decisión, decidí comenzar con el protocolo que me habían marcado alopáticamente, médicamente, y decidí comenzar a darme quimioterapia. En un principio me pautaron 16 ciclos, pero me lo redujeron a 6, porque desde que me hicieron las pruebas iniciales hasta que empezaron, vieron que ese tumor empezó a reducir sin haber hecho nada alopático. Entonces, yo no sé si es por esto o porque luego me reconoció la oncóloga que no era tan agresivo como pensaban. Entonces, claro, aquí el matiz cambia. Menos mal que no le hice mucho caso porque estás tú con tu miedo y te dicen de repente tienes un cáncer y tienes un cáncer muy agresivo, pues de tener un cáncer muy agresivo a luego que te digan no es tan agresivo como pensaban. Pero bueno, esto es otro tema. Entonces decidí darme quimioterapia y de 16 ciclos me pautaron 6. Lo vi más razonable y bueno, pues decidí empezar a darme la quimioterapia. ¿Tú crees que esto te hizo bien? ¿Que la quimioterapia te hizo bien? Pues yo creo que sí. Vamos a ver. Sí y no. Yo, en ese momento, yo creo que lo más importante en la vida es que uno tiene que ser coherente. Como decía antes, no vive más el que más se cuida, sino el que más feliz y coherente es. Entonces, en ese momento, como yo tenía mucho miedo, dentro de ese miedo, decidí darme la quimioterapia. Entonces, yo no estoy en contra de la medicina, creo que está para algo, ni en contra de la ciencia, pero todo dentro de un contexto y de una coherencia. En ese momento, creo que sí me hizo bien. En ese momento yo creo que efectivamente la medicina está para algo y me hizo bien. Pero, claro, yo de 6 ciclos que me pautaron, yo desde el primero ya tenía remisión. Entonces, a partir del segundo ciclo, yo ya dejé de estar en coherencia. Dejó de valerme porque ni yo no estaba vibrando con eso desde el principio, pero mucho menos cuando ya no tenía nada. Entonces, mi cabeza se resistía a... Yo me quería convencer de que estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero mi alma se estaba resistiendo. Yo dejé de estar en coherencia porque ya a partir del segundo ciclo ya tenía remisión. Entonces yo ni soy médico, ni tengo conocimientos médicos, pero sí ya sabiendo desde la teoría que realmente pienso que lo que realmente enferma es que una persona no tenga coherencia, tampoco tenía mucho sentido continuar con eso cuando en mí ya no me estaba haciendo bien. Entonces, no digo que sea lo correcto, no digo que las personas tengan que hacer lo mismo que yo solo estoy contando mi historia, como yo me sentí y como yo lo viví. Entonces, en ese momento dejé de estar en coherencia y, bueno, respondiendo a la pregunta, en ese momento de incoherencia fue cuando... Yo siempre digo que todo coach necesita su propio coach y el que no lo tenga huye de él, porque todos necesitamos que en un momento dado nos escuchen, nos guíen y nos recuerden lo que ya sabemos. Y bueno, yo creo que este proceso por el que he pasado es como al final el máster final de final de carrera, donde he podido poner en práctica todo el conocimiento y herramientas que he ido adquiriendo. Entonces, como caído del cielo, conocí a Laura Barroso. Y bueno, también me gustaría contar que la conocí a través de una persona que estaba tratándose conmigo, un cliente, un paciente, da igual, que también en aquel momento estaba atravesando un proceso de cáncer. Bueno, todo es perfecto, pero desafortunadamente él ya no está aquí en el plano material. Pero
sé que donde esté estará bien. Y bueno, a través de él, que es como digo, pues conocí a Laura, porque en este proceso de recibo el diagnóstico, voy al médico, me recoloco, ahora qué hago, miedo, buscar otras alternativas y algo que en definitiva a mí me diera paz, fui a mandar el informe, no sé si era a mi hermana o a quién fue, y se lo mandé a la mujer de Andrés, Rosa, y se lo mandé a ella, no sé por qué, causalidades de la vida. Y entonces ella, cuando lo vio, lo abrió y claro, me contestó y me dijo: María Luisa, creo que te has equivocado, que esto no era para mí, pero ya que, o sea, no he podido evitar abrirlo y verlo lo que es, te recomiendo que llames, que te pongas en contacto con Laura Barroso, que ella seguro que te puede ayudar. Entonces me dijo: no te preocupes, que yo hablo con ella, ella va a saber que tú te vas a poner en contacto con ella. Y así lo hice. Al momento de llamarla, o sea, al poquito, de hablar con Rosa, llamé a Laura y la verdad que aluciné. O sea, esto fue como un ángel caído del cielo y fue lo que a mí me hizo clic y fue el apoyo que yo en ese momento mi alma requería. Entonces siempre le estaré agradecida a Andrés, porque sin duda conocer a Laura fue clave para que a mí me hiciera recordar todo lo que ya sabía, porque en realidad Laura no me dijo nada que no supiera, solo que las creencias que yo tenía programadas con respecto a la enfermedad y el cáncer hasta ahora tenían mucho más peso que todo lo que había tratado de aprender. Entonces, cuando la llamé por teléfono, ella me dijo: sí, me ha dicho Rosa que me ibas a llamar, bueno, ¿y qué? Que te han detectado un cáncer, ¿no? Pero me dijo eso como me podía haber dicho: bueno, que has ido a la compra y has comprado patatas, ¿no? O sea, como fue la primera persona con la que yo hablaba que se lo tomó con una naturalidad, como tienes un cáncer, como tienes paperas, y me dijo: bueno, yo quiero que sepas que lo primero que tienes que saber es que el cáncer, tu teta no te va a matar, ¿vale? Eso es lo primero, y que tranquila, que esto es un proceso que se pasa y ya está. Necesitas informarte. Entonces, infórmate para poder tomar las decisiones adecuadas a ti, correctas a ti, acorde con tu coherencia, y a partir de ahí me puse en manos de ella. Decidí recibir una formación que ella había organizado con médicos integrativos, con oncólogos integrativos, y sin duda esto fue un antes y un después, porque gracias a ponerme en contacto con ella tuve acceso a muchísima información, porque ella también había pasado por un proceso de cáncer de mama y bueno, pues esto fue lo que me hizo clic definitivamente en mi cabeza y fue decisivo en mi proceso en este acompañamiento, en mi proceso de sanación. ¿Crees que es algo lo que te sana o es alguien quien te sana? Yo creo que es, bajo mi interesante punto de vista, bastante erróneo pensar que algo o alguien te va a sanar. Igual que algo o alguien externo no te enferma, te enfermas tú solo. También pienso que es algo, o sea, que depositar tu sanación en manos de algo o de alguien no es coherente a mi forma de entender las cosas. Sí que alguien te puede facilitar, te puede acompañar, te puede entender, te puede acercar y poner a tu disposición herramientas que te hagan ver, que te hagan comprender, que te hagan entender. Pero creo que una sanación pasa por comprender qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está sucediendo. Porque si desde luego piensas que te vas a sanar de un cáncer o de lo que sea, yendo al médico, recibiendo medicación y yendo a tu casa a llorar y ya, creo que estás equivocado, que una sanación es incompleta. Creo que una cosa no excluye a la otra, que la medicina está para algo, pero que se puede complementar y que desde luego
Cada proceso, igual que cada persona es única, cada proceso es único. Y no hay dos personas iguales, no hay dos enfermedades iguales, aunque le pongamos nombre y apellidos. Y que a mí, desde luego, dejó de valerme el estar dentro de un protocolo porque no estaba en coherencia conmigo y porque yo entendía que no podía ser lo mismo un cáncer de 10 centímetros que un cáncer de 2 y que no es lo mismo una persona que otra persona, ni las circunstancias de una persona, cómo vive, cómo trabaja, cómo come, cómo duerme, si tiene problemas con su pareja, si tiene problemas con sus padres, cómo ha vivido su infancia. Creo que eso tiene una repercusión directa y que hoy en día la medicina, tal y como la conocemos, no contempla esta serie de condicionantes que desde luego, cada vez hay más evidencia sólida de que el plano emocional afecta directamente al cuerpo. El cuerpo es el último que manifiesta y el último que resuelve. Entonces, cuando ya aparece ese síntoma en forma de enfermedad es porque tu cuerpo está resolviendo. Entonces, ¿una persona te puede ayudar? Sí. ¿Una terapia en concreto te puede ayudar? Sí. ¿Una medicación en concreto te puede ayudar? Sí. Pero la persona tiene que sanar ella. Porque si tú depositas tu poder, bien de sanación, bien de bienestar, bien de lo que sea, sobre otra persona u otra cosa, no te estás responsabilizando. Y creo que la clave para atravesar y para transitar cualquier impedimento, entre ellos la enfermedad, es responsabilizarte. Y responsabilizarte va mucho más allá de medicarte. Es medicarme una vez yo teniendo toda la información. Y si está dentro de tu coherencia medicarte, entonces va a ser lo que te va a funcionar. Pero yo ya tengo toda la información. Y, desde luego, saber, para mí es clave saber de dónde viene, por qué te viene y, sobre todo, para qué te viene. Porque todo viene a darte un mensaje. Entonces, si yo me medico, pero sigo repitiendo los mismos patrones que venía siguiendo, pues la enfermedad volverá a salir en forma de migraña o de bloqueo, de cualquier otro tipo, pero estamos poniendo un parche. Entonces la enfermedad no hay que lucharla, hay que entenderla, hay que abrazarla, no hay que anestesiarla, hay que ver qué es lo que hay ahí y darle cabida y abrazarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno está enfermo? Claro, es que esta pregunta tiene mucho sentido, pero yo iría un poco más allá. ¿Qué es lo que hay que hacer para no enfermar? Porque todo el mundo hace cosas imposibles por no morir, pero no hace nada por vivir. Entonces, está muy bien, que es lo que puede hacer uno cuando está enfermo, porque todos somos humanos y esto sin ánimo de juzgar a nadie, porque a mí como ser humano me ha pasado, ¿no? Yo he enfermado y he tenido que enfermar de esta forma para entenderlo. Entonces, cuando uno está enfermo, lo primero que tiene que hacer es, y vaya por delante, que yo no soy nadie para dar consejos a nadie, porque de hecho yo creo que cuando una persona te dice con bastante autoridad lo que tienes que hacer, yo para mí huiría de estas personas, porque no existe un camino único, como hemos dicho antes, existen varios caminos y cada uno tiene el suyo y puede ser un compendio del A, del B y del C. Entonces, partiendo de esa base y partiendo de que yo no tengo la verdad absoluta, que yo solamente cuento mi historia, creo que es más interesante prevenir la enfermedad que afrontar la enfermedad. Y es que, por suerte, por desgracia, hoy en día las cosas no están montadas como para prevenir. Entonces, desde luego, tal y como está ahora mismo montado todo, tal y como está la sanidad ahora mismo, lo mejor que puedes hacer es no ponerte malo, porque si te pones malo, es un problema, porque tenemos muy normalizado que te soliciten una prueba
y que te den para 2, 3 meses, cuando yo creo que estamos en el momento en el que más especialistas hay, más médicos hay y que incluso los hospitales están trabajando hasta por las noches. Y aún así te dan cita para dentro de no sé cuántos meses y nadie, o sea, todo el mundo nos quejamos de esto, pero muy poca gente se cuestiona el por qué estamos tan enfermos. Es que quizá la solución no sea poner más médicos o más aparatos o más especialistas o más hospitales. Es que a lo mejor la solución es ver qué estamos haciendo mal como sociedad para enfermar tanto como estamos enfermando ahora mismo. Entonces, una vez que una persona ya enferma y se encuentra hasta aquí, pues lo primero, que es muy fácil decirlo, pero de verdad que lo digo convencida, calma, porque la enfermedad no te quiere matar. La enfermedad viene a darte un mensaje. La enfermedad no hay que lucharla. La enfermedad hay que entenderla. Y cuando tú entiendes esta enfermedad y eres paciente con tu cuerpo, porque ahora mismo queremos las cosas para ayer y no, todo tiene un proceso y lo vemos con la naturaleza, con el campo, que tan desconectado estamos. Cuando tú plantas un tomate, tienes que plantar la semilla, tienes que preparar la tierra, tienes que fertilizar, tienes que regarlo. Entonces los procesos son los que son y duran lo que duran. Entonces, cuando una persona enferma es porque algo no está funcionando definitivamente. Entonces el cuerpo, que es esta carcasa de carne y hueso que nos mantiene con vida, es el vehículo que tenemos en esta encarnación, tiene sus procesos. Y esos procesos hay que respetarlos porque son procesos que son sagrados. Entonces, claro, nos pasa cualquier cosa y si partimos de la base de que la enfermedad me quiere matar, me quiere aniquilar, entramos en pánico, entramos en el miedo, entra en juego el cortisol, ya no razonamos y empezamos a actuar por el miedo y no por el amor. Todo lo que nos aleje del amor no nos hace bien en el cuerpo. Entonces tomamos decisiones en base al miedo. Yo por miedo me medico, yo por miedo me vacuno y yo por miedo hago un montón de cosas. Que luego también lo puede ser, hay personas que lo hagan por convencimiento y está bien. Yo aquí no estoy juzgando a nadie porque igual que yo tengo mi opinión, aquí todo el mundo tiene la suya y es válida. Hablo desde mi experiencia, desde mi punto de vista. Y creo que es mucho mejor para el cuerpo actuar desde el amor que desde el miedo, porque desde luego el amor, desde luego el miedo te condiciona y te hace generar estrategias que no son buenas para ti. Entonces, cuando yo veo, siento, ¿no? lo que me pasó a mí, tienes esto, tienes un cáncer y tú ya, las creencias que tenemos es que tienes un bicho que te quiere aniquilar, que está dentro de ti y que... Y fijaos cómo se tiene que sentir esto, porque es que esto yo lo he vivido por poco tiempo, porque me duró poco, pero vosotros no sabéis lo que es, o sí, no lo sé, irse a acostar a la cama pensando que tienes dentro de tu cuerpo un bicho que te está matando lentamente. Esto es demoledor para el cuerpo, porque le generas más nivel de cortisol, más estrés y es todo un círculo vicioso y un bucle, porque además la mente no distingue de si es real o es ficticio lo que yo me estoy imaginando. Entonces, si yo le cuento a mis células, porque el cáncer son tus propias células, si yo le cuento a mis células que si yo me creo que me van a matar y que tengo que aniquilar, estoy luchando contra mi propio cuerpo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esto de la lucha contra el cáncer? Hay que luchar contra esto. El cuerpo se agota porque en toda lucha hay unos contrincantes y siempre hay alguien que gana y otro que pierde. Y yo siempre he pensado en esto, las personas que más han luchado son los que más recordamos, que puede parecer una tontería, pero yo recuerdo mucho a Rocío Jurado, de verdad que pocas artistas como ella, con tanta fuerza como ella, a artistas españolas como Rocío Dúrcal, otra, Lola Flores, si no tenía fuerza esta mujer, y estas mujeres eran porque pensábamos que había que luchar, 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 y yo lucho, pero es que al final la lucha te agota. Nos han contado que hay que ser fuerte, pero es algo que está sobrevalorado, porque lo más fuerte es
eran los dinosaurios y se extinguieron. Y eran muy fuertes. Se extinguieron porque no supieron adaptarse a los cambios, no supieron adaptarse a todo lo que se les vino. Entonces, el primer paso es tener la tranquilidad de que la única finalidad que tiene tu cuerpo desde el día que naces hasta el día que mueres es la de mantenerte con vida. Tu cuerpo siempre está a tu favor y la única función que tiene tu cuerpo es la de mantenerte con vida desde el día que naces hasta el día que te mueres. ¿En qué cabeza cabe que nosotros como ser humano hayamos comprado la creencia de que tu cuerpo te quiere matar? No hay nada más contradictorio en la naturaleza y en la biología del ser humano. Tu cuerpo no te quiere matar. Tu cuerpo te protege como sabe, como quiere, como entiende. Y desde luego, cuando tú entiendes esto, empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. Empiezas a responsabilizarte, que como decía, como estoy diciendo, la responsabilidad va mucho más allá de medicarte. Va de entender qué es lo que te está pasando. Y cuando tú lo entiendes, os aseguro que tu cuerpo descansa, tu alma descansa, porque ya puedes abrazar esto, porque lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y cuando tú aceptas aquello, tanto impedimento te suponía, desde luego, tu vida no vuelve a ser la otra. Es cuando aparece la magia, la luz, y está ese regalo tan grande detrás de los impedimentos, detrás de los impedimentos más gordos, más grandes, más importantes, más traumáticos, es donde está el regalo. El regalo con un envoltorio quizá un poco desagradable a priori y un poco feo, pero es que sin esos episodios desagradables no existiría la transformación y precisamente por eso los necesitamos, porque hay que transitarlos. Detrás de eso es como una resistencia, es como una prueba, es como que te preguntan, ¿pero estás seguro? Porque no es fácil. ¿Estás seguro que quieres atravesarlo? ¿Estás seguro? Entonces es como el examen final y detrás de eso, cuando uno tiene claro el qué, el por qué y el para qué, y cuando uno tiene foco y está alineado lo que piensa, lo que dices, lo que haces y estás en coherencia contigo, eso es lo más sanador que hay en el mundo. Entonces, lo que yo les diría a estas personas, partiendo de la base de que yo no soy quien para dar consejos, es que por favor que se informen y que se miren al espejo y que si no le parece que entre millones y millones de espermatozoides eh, estás aquí delante y has sido elegido, va a ser por algo, va a ser porque tu cuerpo esté defectuoso, tu cuerpo tenga un fallo, tus células estén fallando. No, no hay nada erróneo en tu cuerpo, solo tiene que ser atendido y depende de ti que lo quieras escuchar o no lo quieras escuchar. Quiero saber en esta experiencia o en tu situación cómo reaccionó tu cuerpo. Pues yo creo que mi cuerpo, yo creo que he tenido como dos, tuve un shock al principio cuando yo lo leí, y es lo que suele pasar al final, que cuando te dan esa noticia y con las creencias que tenemos de lo que es la enfermedad y lo que es el cáncer, tu cuerpo recibe un shock. Entonces mi cuerpo reaccionó. Esto es como cuando atraviesas una época de tu vida con mucho estrés. En el momento del estrés, como el cuerpo es tan sabio, tu cuerpo está a tope y te mantiene pues con todos tus sentidos y te mantiene como muy activo y tal. Cuando atraviesas ese estrés es cuando te da la ansiedad, cuando te relajas. Hay muchas personas que en vacaciones es cuando se ponen malos, porque es cuando bajan su ritmo diario y entonces les vienen, pues el cuerpo es cuando entiende que tiene que resolver con ese paquete de información, con esas improntas energéticas, con todo esto que no sabe muy bien qué hacer, pues el cuerpo libera en verano cuando te relajas. Entonces, mi cuerpo cuando ya se relajó, pues durante todo este periodo, sobre todo los ciclos de quimioterapia, mi cuerpo me sostuvo muy, muy, muy bien. Y es una de las cosas que más he tenido que trabajar porque
el cuerpo tiene memoria. Y cuando fui a hacerme una analítica hace no mucho, en junio fue, me puse mala, me puse malísima. O sea, fue ver cómo la aguja se introducía dentro de la vena y yo la última imagen que tenía de esto era cuando me recibía la quimioterapia. Entonces, claro, como yo ya dejé de estar en coherencia y aún así seguí dando ciclos de quimioterapia, el cuerpo como entiendo que lo recibió como una amenaza y ahí me di cuenta claramente que mi cuerpo tenía todavía esa memoria, tenía la memoria de qué es lo que has hecho conmigo durante todo este tiempo, porque nos pensamos que no, pero el cuerpo tiene memoria y el cuerpo sabe lo que has hecho y se manifiesta. Otra cosa que es que no nos enseñan a relacionarnos con el cuerpo. Y en ese momento me di cuenta que todavía tenía, y hace poquito, que fue en junio, estamos en agosto, mi cuerpo todavía tenía que sanar esa parte. Estuve llorando pues, como 2 horas, yo sola, y tuve que hacer un ejercicio de reconciliación con mi cuerpo y de amarlo más todavía, porque, bueno, no me arrepiento de haber llegado hasta el final de los 6 ciclos de quimioterapia, porque gracias a eso me he convertido en la persona que soy y he podido darme cuenta de muchas cosas, pero sí me ha servido también para entender más a mi cuerpo si cabe y atenderlo desde otra perspectiva. Quiero saber cómo estás tan segura de ello. Estoy segura, es una muy buena pregunta, es muy buena pregunta, porque esto es como cuando a mí me dicen las personas que si creo en, por ejemplo, las constelaciones, o si creo en los registros acásicos, o si creo en la energía. Creo, sinceramente, que esto no hay una forma de demostrarlo al 100%. Es decir, estoy segura porque lo siento. Las constelaciones no se creen, ni las terapias se creen, se practican. Y esto es una cosa que requiere tiempo y requiere experiencia. Yo llevo dedicándome al mundo de, digamos, no es que no me gusta hablar de esto como, porque la gente se piensa que hablar de estas cosas entre comillas, es como algo externo, algo ajeno, cuando en realidad estamos hablando de la espiritualidad. Y la espiritualidad es una condición inherente al ser humano. Entonces la gente se piensa que esto es algo oculto, algo abstracto, algo oculto. Y en realidad somos seres emocionales que piensan y no al revés, no somos seres intelectuales que sienten. Entonces, cuando uno es consciente de esto y lo pone en práctica día a día, empiezas a relacionarte con tu cuerpo. Por eso yo decía que esto ha sido como el trabajo final de carrera, porque he podido poner en práctica todo lo que venía experimentando hasta entonces. Yo sé cuando mi cuerpo está contento y cuando mi cuerpo, yo pensaba en todo lo que me querían hacer y en todo lo que me tenían preparado después, mi cuerpo se encogía. Cuando yo tomé la decisión firmemente de dejar el proceso médico, mi cuerpo se puso de fiesta completamente. Y yo me quería, esto lo hablaba con Laura Barroso y yo decía, bueno, yo ya voy a seguir porque claro, es el protocolo que me han marcado, entonces yo creo que tengo que experimentar, tengo que pasar por ello para luego contárselo a la gente. Y Laura me decía, y a mí, por cierto, ella lo sabe, que yo se lo decía, que ella me caía fatal, porque claro, me venía fatal las cosas que me decía, me venía fatal. Pero yo seguía yendo a verla porque sabía. Y ella me decía, es que yo no estoy para caerte bien, yo estoy para decirte las cosas que tú sabes y que tengo que recordártelo. Entonces, claro, yo me contaba eso porque es muy duro tomar responsabilidad, muy duro. Entonces, cuando tú ya te ves que tienes que tomar una decisión que depende de ti, ahí es cuando se produce la sanación, ahí es cuando tú sientes, no sé qué es ni ponerle palabras, pero tu cuerpo se pone de fiesta. Y fue tomar esta decisión y mi cuerpo descansar. Entonces, cuando yo empecé a cuidar
de mi salud y no de mi enfermedad. Y empecé a seguir unas pautas, empecé a ordenar mi vida, empecé a cambiar mi alimentación, a dormir mis 8 horas, que yo pensaba que eso estaba sobrevalorado, porque te meten en vena el tema de la productividad, pero es que hay que descansar también. Es que tu cuerpo necesita descansar, porque es una necesidad biológica, es una necesidad que tu cuerpo tiene y que no atendemos porque tenemos en vena el producir, 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 producir. Entonces, cuando yo ya cambié todas estas cosas, mi cuerpo, yo noté que ya no era la misma persona de antes. Entonces, ¿cómo estoy segura? Porque lo siento, lo siento. Yo siento porque la mente no puede tener, o vibras en la salud o vibras en la enfermedad, no puedes estar en los dos sitios. Entonces, es otra de las cosas que tuve que poner en práctica. Yo ya no estaba vibrando en la enfermedad, yo ya vibré en la salud. Entonces, también es cierto que yo tengo unas pruebas en las que veo en imagen que realmente no hay nada. Entonces, yo esto ya lo sé porque lo he visto, que también me viene bien. Porque claro, es un poco como muy abstracto, ¿no? Yo creo en esto, pero también hay unas pruebas que así lo determinan. Entonces creo que las cosas más importantes de la vida se sienten. ¿Cómo le harías entender esto a la gente que cada vez más está pasando todo este tipo de cosas y no cree en ello? Pues de ninguna manera, porque el que no quiere creer no cree y yo ya tengo muy claro que yo no estoy aquí para convencer a nadie y la información está para todo el mundo igual. Entonces, igual que yo me puedo informar, pues cualquiera puede hacerlo. Entonces, como decía antes, partiendo de la base de que yo no tengo la verdad absoluta y partiendo de la base de que yo solo estoy contando mi experiencia, yo lo que sí es que, ¿sabes qué pasa? Que nos pensamos que como ahora tenemos unas casas futuristas con luces LED, y estamos deshumanizados porque estamos cada vez más desconectados de la naturaleza, de nuestra esencia, de lo que somos, pensamos que todo va bien y que no pasa nada, pero es que sí que pasa. En tu cuerpo pasan cosas y normalmente lo que decía antes, ¿no? La gente mientras todo va bien, pues no se para a pensar en otras cosas, pero cuando empieza a fallar la salud es cuando ya uno empieza a cuestionarse, porque si no tengo salud, pues no tengo nada, en definitiva. Entonces, yo no les haría entender no se lo haría entender. Simplemente lo que sí que les diría es que muchas personas tienen un montón de cosas materiales, tienen buenos puestos de trabajo, no les falta nada a priori y sin embargo se sienten que están vacíos. Y es que por muy grande, bonita y que sea tu casa y por muy bien que te vaya en muchos aspectos, si te niegas tu parte espiritual, tu vida se te está quedando coja. Entonces, como decía, somos seres espirituales por mucho que nos lo queramos negar. Y todo ser humano al final quiere lo mismo, que es paz, libertad y al final un reconocimiento, porque todos hemos venido aquí para algo y todos servimos para algo. Contarnos que vivimos en una sociedad de productividad y ya, al final nos estamos contando una mentira que tarde o temprano tendremos que atender. Yéndonos a otro tema, ¿qué consejo le darías a cualquier persona en el mundo que está pasando una enfermedad, ya sea la tuya o ya sea otra cualquiera? Bueno, pues un poco lo que vengo diciendo, ¿no? Para sintetizar un poco y partiendo de la base de que yo no tengo la verdad absoluta y que yo no soy nadie para dar consejos a nadie, porque yo solo cuento mi verdad y yo solo cuento mi experiencia. Yo no te voy a decir que te mediques, que te dejes de medicar, que hagas lo que yo he hecho, que hagas lo que tengas que hacer, que no existe un único camino, que existen muchos caminos, que te informes, que información es poder.
que no te aferres a una cosa. Yo siempre digo que todo aquel que tiene demasiado apego a algún rebaño es que tiene algo de borrego, sea el que sea el rebaño. Entonces, infórmate y elige la opción que mejor te venga, porque eso va a ser lo que te va a ir bien a ti. Lo que me va bien a mí no tiene que ser lo mismo que te vaya bien a ti. Entonces, infórmate y con la información en la mano, entonces ya decides. Si ahora mismo te acaban de detectar una enfermedad, un cáncer o lo que sea, y estás en tu fase, como la que he dicho antes, de miedo, de angustia, por favor, y te miro a los ojos, tu cuerpo no te quiere matar. Tu cuerpo te quiere dar un mensaje. Y si no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo escucharlo, hay formas, no te agobies, no tienes que saberlo todo. No tienes que saberlo todo. Nos han contado que sí y nos hacen mucho sentirnos culpable, pero hay una gran diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Puede que tú no sepas eh, encontrar ese para qué, ese por qué, pero igual que yo me puse en manos de una persona que me ayudó, tú puedes hacer lo mismo y no tienes que hacerlo tú solo. Pide ayuda. Todos somos de carne y hueso. Todos tenemos un principio y un fin aquí en esta experiencia humana, en esta 3D. Entonces, partiendo de la base también de que la enfermedad forma parte de la vida y que el cuerpo tiene la capacidad de enfermar, pero también tiene la capacidad de sanar. Entonces, no tengas prisa, no te veas forzado a tomar decisiones forzadas por el miedo. Actúa en base al amor, sé coherente contigo. Y muchas personas me dicen que, que yo con esta decisión que yo tomé de interrumpir el tratamiento que me propusieron médicamente, que yo he sido muy valiente. Yo no creo que sea una cuestión de valentía. Yo creo que es una cuestión de coherencia. Es una cuestión de coherencia. Si tú estás siendo coherente con tu vida, creo que no tendrías de qué preocuparte. Entonces a mí mi coherencia pasaba por dejar de medicarme y dejar a mi cuerpo que restableciera solo ese orden, ese desajuste biológico. Pero si tu coherencia está en otra parte, que sigas tu instinto, tu coherencia, que estés tranquilo y que tu cuerpo está contigo. Tu cuerpo es de tu equipo. Esto también me lo decía Laura. Que tu cuerpo es de tu equipo y que igual que tu cuerpo enferma, tu cuerpo tienes que darle tiempo y tienes que respetarle, tienes que ayudarle a restablecer eso que no está funcionando. ¿Crees que solo hay un camino para la sanación? Creo que no. Hay varios caminos y que además no tienen por qué ser excluyentes. Tú, ya antes, tú puedes tener un tratamiento médico y complementarlo con lo que sea que te haga bien a ti. O al revés, que antes lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarle a todo el mundo. Entonces, todo lo que sea que a ti te haga bien, pues está bien y es bienvenido. Entonces, todo se puede complementar, ¿por qué no? ¿Cómo acompañas ahora como terapeuta a personas que pasan estas situaciones graves? Pues la verdad, bastante diferente, porque cuando antes de experimentarlo yo en mí misma, cuando a mí me venía una persona así, yo tenía bastante miedo con todo esto. De alguna manera inconscientemente era como tú sí, yo no. Era como eh, bueno, pues lo que hace el miedo, era como yo te ayudo y realmente les ayudaba y les servía, pero digamos que era como algo incompleto. Yo le miraba a los ojos y a mí me daba mm, mucho respeto y mucho miedo, porque desde luego me faltaba, bueno, pues el entendimiento no llegaba a comprenderles al 100%. Ahora yo sí puedo mirar a una persona a los ojos y esto es que me acuerdo muchas veces de Laura porque decía, si es que tú como terapeuta cada vez se va a necesitar más y tú lo vas a ver, que al final vamos a ser una red.
porque yo siempre estaré muy agradecida a ella, porque siempre recordaré aquella llamada de teléfono que yo estaba con mi cortisol aquí y tenía muchísimo miedo, y siempre recordaré cuando ella me dijo, bueno, sí, que te han detectado un cáncer, ¿no? Bueno, vale. Entonces, la tranquilidad que me dio en ese momento, que fue para mí como un bálsamo, ahora para mí es muy bonito, y sobre todo creo o sea, ¿cómo lo digo? El poder tener a una persona delante y poder darles esa tranquilidad mirándole a los ojos, incluso cogiéndole las manos, incluso por teléfono, como lo hizo ella, porque la energía se siente. Entonces, desde luego, el enfoque ahora es totalmente diferente, porque hay un entendimiento, hay una empatía, y también hay unas pautas y una serie de tips y recomendaciones por los que yo pasé, y, y que desde luego la experiencia es un grado. Entonces, al final, puedes contribuir a su bienestar desde otro lugar totalmente aventajado, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué diferencia ves entre sanar cuerpo y sanar alma en un proceso como el tuyo? Diferencia entre sanar cuerpo y sanar alma. Es que es una cosa que va, para mí, en forma de entenderlo, de entender las cosas, es que va unido. O sea, yo no puedo sanar mi cuerpo si no he sanado mi alma, y no puedo sanar mi alma porque al final, a corto o largo plazo, al final va a cantar por cualquier lado. O sea, si yo tengo algo en el cuerpo y no lo he visto desde el alma, al final se va a manifestar desde otro lugar. Y al revés, si yo sano mi alma pero dejo a un lado el cuerpo, pues al final me va a salir por otro lado, que era un poco lo que me pasaba a mí. Yo meditaba mucho y tal, pero por ejemplo el cuerpo lo movía poco, y me he dado cuenta que es fundamental. Yo empecé a hacer ejercicio físico y da mucha pereza al principio, porque no es algo que a priori a mí me guste, pero sí que es verdad que desde que lo empecé a hacer es que el cuerpo tiene que liberar. De hecho, cuando recibo mis clases de yoga, se nota muchísimo. Yo libero muchos bloqueos a través de posturas de yoga. De hecho, ayer, sin ir más lejos, claro, es una persona tan emocional, que vivo todo tan a flor de piel, que precisamente ayer en la práctica de yoga tuve que dejarla porque me dieron ganas de vomitar, es porque tenía ahí algo que, bueno, no me estaba haciendo bien, y estamos que ha venido a encarnar. Entonces yo cada vez que vienen por aquí, yo le pregunto, ¿has venido a encarnar? Sí, pues entonces la matas y ya está. Si no, pues se va. El cuerpo El cuerpo necesita moverse, necesita liberarse, y por mucho que tú te trabajes tu alma, si luego no ayudas al cuerpo a desbloquear, porque tu cuerpo es tu herramienta aquí en la 3D. Entonces tienes que moverlo, y que una cosa va inherente a la otra. Y al final, si no tomas las dos entidades, que tú eres mucho más que un cuerpo y un alma es mucho más que, son totalmente entidades diferentes que están en ti, la sanación para mí está incompleta. ¿Qué prácticas o recursos, incluso terapias hiciste para tu proceso de sanación? Bueno, pues yo he hecho de todo. Yo creo que no me he dejado nada por hacer. En mi afán de tomar responsabilidad, pues vamos a ver, yo estudié medicina tradicional china, luego de ahí estudié auriculoterapia, kinesiología, digitopuntura, masaje metamórfico, y bueno, no voy a contar aquí todo mi currículum, pero bueno, también soy facilitadora en constelaciones familiares, maestra en registros acásicos, y por eso te decía que yo no creo que haya una herramienta única, sino un conjunto de todas, o por lo menos en mi caso. Entonces, lo que yo hago en mis sesiones individuales al final también es un poco un compendio de todas estas cosas que pongo a disposición de la persona, y en este caso lo he hecho a disposición mía, ¿no? En definitiva, lo que yo he hecho ha sido escuchar a mi alma desde diferentes enfoques, que luego estas terapias al final pues tienen un nombre, ¿no? Pero yo creo que al final es todo lo mismo, es estar en contacto con tu espiritualidad, darle cabida a aquello que no se ha visto. Y bueno, yo creo que cada terapeuta resuena más con unas prácticas que con otras. Yo lo que más hago, sobre todo, a mí me encanta,
y bueno, esto como no lo van a ver los niños, lo puedo decir, te diría que hasta que me pone romper patrones. O sea, para mí es algo que cuando viene una persona y veo que tiene muy marcado un patrón, el que sea, yo voy como una loca ahí a que se den cuenta de ese patrón, porque es que no nos damos cuenta que a nivel consciente o inconsciente la mayor parte de historias que nos pasan es porque estamos repitiendo patrones. Entonces tengo, digamos, una habilidad especial por detectar esos patrones, ver el origen, que puede que sea de esta vida o de otras o de lo que sea, y creo que eso es algo muy importante, el tema de romper patrones y también entender que hay cosas que no se arreglan, hay cosas que se rompen y que no se van a solucionar, que no se van a resolver, y eso también forma parte de la vida, entender que hay cosas que no todo se soluciona. Y entender esto cuesta, porque nos han enseñado y nos han educado en que todo está bien. Y bueno, todo está bien, sí tiene que estar bien, pero si hay algo que no tiene solución, también eso también es estar bien, porque a veces que las cosas no tienen que tener solución. Entonces, digamos que todo lo que me ha pasado he podido poner en práctica todas las herramientas que tenía y, y todas me han servido, la verdad. Volviendo un poco al principio de la charla, del podcast, ¿crees que has sido valiente al dejar la medicación, al dejar el tratamiento? Pues a lo mejor yo podría haberte dicho que sí antes, pero yo no, de verdad que yo no creo que sea una cuestión de valentía. Yo creo que es más una cuestión de coherencia. Si tú no estás en coherencia y no estás vibrando en las situaciones que se te presentan, creo que al final lo mejor que puedes hacer por ti, por tu cuerpo, por tu alma es ser coherente. Entonces, más que valiente, yo diría ser coherente con lo que te está pasando, sin más. Sí, sí, sí. ¿Crees que es posible que esto que te ha pasado ha sido un regalo? Pues la verdad es que sí, que yo sé que hay muchas personas que con esto les puede explotar la cabeza, que cómo va a ser un regalo esto. Pues creo que sí, porque cuando uno entiende lo que le pasa y uno sabe realmente y es capaz de recoger todos estos aprendizajes, al final es un regalo con un envoltorio un poco feo, un poco desagradable, pero yo sí que lo veo como un aprendizaje y al final los aprendizajes son un regalo porque gracias a esto yo ya no soy la persona que era antes, porque el cuerpo que enferma, el cuerpo que sana no puede ser el mismo que enfermó. Entonces yo ya me he tomado nota de todas las cosas que no me estaban funcionando y desde luego el cambio de alimentación para mejor en mi casa, todos nos beneficiamos de él. Puse patas arriba mi vida, tanto familiar, conyugal, como con mi familia de origen. Tengo nuevos hábitos con mis hijas. Bueno, lo que más una de las cosas que más me llenan y que más tengo aquí es que es el aprendizaje que se han llevado ellas, porque ellas me dicen y me verbalizan que están muy orgullosas de su madre y de todo, de cómo ha afrontado todo esto. Entonces, para mí esto es algo también que me llena mucho, que hayan podido romper esas creencias, que hayan podido romper con todas estas creencias que ellas tenían de lo que era ya incluso tan pequeñas, de lo que era esta enfermedad. Y desde luego que para mí ha sido un regalo. ¿Crees que es importante el apoyo de la gente que te rodea, de tus familiares? Creo que es importante y es vital el apoyo de los familiares porque al final es con las personas con las que convives. Y también te digo, decidas lo que decidas, es muy importante también saber rodearte de las personas que estén vibrando en la frecuencia de tus decisiones, porque cuando yo decidí dejar el tratamiento, hubo personas que me comprendieron, que me animaron, pero hubo personas que pusieron el grito en el cielo. Entonces, yo siempre digo que cuando una persona decide algo, las personas que están a su alrededor, si realmente te quieren, lo que tendrían que hacer es apoyarte, decidas lo que decidas, porque creo que es súper importante que tenga la libertad de poder expresarse
lo que requiere en cada momento sin tener la sensación de que están emitiendo ningún juicio. Y aquí esto también es muy importante, el saber protegerse, porque cuando, cuando tú tienes que tomar una decisión tan importante y sabes que personas que te quieren y personas de tu propia familia no están de acuerdo con esas decisiones que tienes que tomar, también es una prueba de fuego para decir, no, mira, tengo que hacer lo que yo considere. Es un ejercicio muy profundo y muy empoderante también, el salirte un poco, ¿no? Lo que yo decía de los patrones, que consejitos vendo que para mí no tengo. Pues he tenido la oportunidad también de manifestar lo que quiero, porque al final se trata de tu salud, se trata de tu vida, porque todo el mundo cuando te proyecta su opinión o su miedo, te está volcando su miedo. Te están hablando de ese miedo, no te están hablando de lo que ellos consideran que es mejor para ti. Ellos hablan de lo que consideran que es mejor para ti, pero en base a su miedo, y te están volcando su miedo. Entonces, cuando te rodeas de personas con ese miedo que tú estás trabajando para erradicar y que tanto cuesta, y una persona que tú quieres al final te está proyectando ese miedo, al final uno tiene que protegerse. Y lo que te digo, si tienes que vivir, vas a vivir tú, y si te tienes que morir, te vas a morir tú. Entonces, en la vida y sobre todo en este tipo de circunstancias tan vitales, en este tipo de decisiones, es vital que uno haga lo que uno siente, porque si te va bien, va a ser cosa tuya, pero si te va mal, también va a ser cosa tuya. Luego tú no puedes responsabilizar, no, es que he hecho esto y me ha ido mal y es por tu culpa. No, eso es lo fácil, decir que es por tu culpa, tener una cabeza de verdugo a la que señalar, pero en realidad siempre es responsabilidad tuya, todo el rato es responsabilidad tuya. Y si tú te vas a la tumba, o sea, vas a la tumba, así es que lo quería decir más suave, es responsabilidad tuya también. Lo que pasa es que es mucho más fácil culpabilizar a los demás. Entonces yo sabía y tenía muy claro que lo que decidiera lo tenía que decidir por mí, porque nadie va a vivir por mí y porque incluso estas personas que no estaban de acuerdo y me volcaban ese miedo, no es porque no me quisieran, sino porque estaban siendo presas también de sus propios miedos. Entonces, tomar este tipo de decisiones te da mucho poder personal y te da mucha autonomía, mucho power, ¿no? Y te empodera mucho el decir, es que voy a decidir esto y lo voy a decidir por mí, salga bien o salga mal. Entonces, cuando eres capaz de tomar ese tipo de decisiones, te ves tú solo, y unas decisiones de estas envergaduras es importante que tú te rodees y que sepas seleccionar quién sí, quién no, y hacer una limpia, porque esto suena como muy duro, pero tienes que hacer una limpia y tienes que alejarte de personas que te están mirando desde la mirada del miedo, desde la mirada de pobrecilla, porque hay personas que hasta te dicen, vaya, lo siento mucho. O sea, que hay personas que te miran y ya te están Sí. enterrando directamente. Vaya, cuánto lo siento, dices tú, "Ay, que estoy vivo, que estoy viva, que estoy aquí y que esto se me va a pasar". Entonces, es vital rodearte y rodearte bien, además, de personas que te aporten realmente. Bueno, pues yo creo que he intentado responder de una manera amena y una manera que se me pueda comprender a todas o casi todas las cuestiones que de alguna manera me habéis planteado durante todo este tiempo. Quiero agradeceros vuestro apoyo, vuestros mensajes y también vuestra paciencia, porque me habéis preguntado mucho y bueno, incluso a Adrián le estuve mareando un tiempo de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, porque todavía no, porque no me sentía preparada para grabar esto, pero me he sentido muy cómoda, la verdad, hablando de ello. El objetivo es, sobre todo, creo que lo que no dices no existe. Entonces es importante decir lo que uno siente, porque una vez que le pones voz y le pones canal a través de la garganta, ya se materializa. Y creo que es importante que este contenido pueda llegar a pues todas las personas que lo necesiten, porque no es algo que a mí me hayan contado, no es algo que yo haya, no, es que lo he experimentado yo. Entonces, como decía antes, es mi experiencia, y como a mí me ha servido otras personas de guía, de faro y de experiencia, pues ojalá que si esto te sirve para poder minimizar tus dudas, tus miedos y darte claridad, pues entonces ya ha merecido la alegría
este ratito que la verdad ha sido muy agradable. Y quería agradecerte a ti también, Ian, por tu buen hacer, por tu paciencia y bueno, también porque estamos debutando los dos, yo en video podcast y él en video podcast de algo que... Que no es lo mío, eso es. Para mí ha sido un placer completo estar aquí, poder haberte llevado este podcast y ayudar a gente con tu experiencia, ayudar a mucha gente que vea esto a que o se sienta identificada o le sirva como ayuda en un futuro. Así que para mí ha sido un placer, ha sido un terreno que no es el mío, un tema que no es el mío, pero me he sentido bastante cómodo y la verdad que ha estado muy bien. Así que gracias a ti, María Luisa, y gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. Chao.